Hay ciertos momentos en la vida de una persona que parecen tener un eco más allá del tiempo. Eventos que, aunque particulares a la vida de un individuo, reverberan con tal intensidad que su impacto se siente a través de generaciones, naciones y credos. La historia de Karol Józef Wojtyła, mejor conocido como Juan Pablo II, está llena de estos momentos. Un hombre cuyas decisiones personales, muchas veces impulsadas por el sacrificio y la responsabilidad, moldearon no solo la trayectoria de su propia vida, sino la de millones de personas en todo el mundo. Sin buscar protagonismo, este hijo de un soldado y una madre devota terminó por convertirse en el líder de la Iglesia Católica durante uno de los periodos más turbulentos del siglo XX. Pero su vida no fue una travesía sencilla. A pesar de su imagen carismática y su constante llamado al amor y la paz, las sombras de la tragedia y la enfermedad lo acompañaron durante toda su existencia. Juan Pablo II nos enseñó, con su ejemplo, que el verdadero heroísmo no radica en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de trascenderlo. Esta es la historia de un hombre que fue papa, pero antes de serlo, fue Karol. El joven que enfrentó el dolor, la pérdida y la violencia, y aún así decidió caminar con la fe como su guía. Y es aquí donde comienza su viaje. Karol Józef Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, una pequeña ciudad en el sur de Polonia. Aquel niño que años después se convertiría en uno de los líderes espirituales más influyentes del siglo XX, tuvo una infancia marcada por la tragedia y la pérdida. Cuando Karol tenía solo 9 años, su madre, Emilia, falleció tras una larga enfermedad. La muerte de su madre dejó un vacío en su vida que no sería fácil de llenar, pero Karol encontró consuelo en la fe que ella misma le había inculcado. 3 años más tarde, la tragedia volvió a golpear su hogar. Su hermano mayor, Edmund, un joven médico, contrajo escarlatina al tratar a un paciente y murió repentinamente. La sombra de la muerte parecía perseguirlo. Karol fue criado por su padre, Karol Wojtyła Sr., un veterano del ejército austrohúngaro, cuya profunda religiosidad influenció a su hijo. Juntos, construyeron una relación muy cercana, basada en la oración y el estudio. Pero a pesar del dolor de estas pérdidas, Karol encontró una vía de escape en su pasión por la literatura y el teatro. Durante su adolescencia, participaba activamente en grupos de teatro aficionado, donde exploraba los grandes dilemas humanos a través de las obras que representaban. Era evidente que Wojtyła no solo tenía un talento para la interpretación, sino que además estaba profundamente interesado en los temas filosóficos y espirituales. Sin embargo, el destino le tenía preparada una misión mucho mayor que la de subirse a un escenario. La vida de Karol Wojtyła cambió drásticamente cuando, en 1939, las tropas nazis invadieron Polonia. El estallido de la Segunda Guerra Mundial sacudió la existencia de todos los polacos, y Karol no fue una excepción. Polonia quedó sometida a una brutal ocupación, y Karol, como tantos otros jóvenes, fue obligado a trabajar en una cantera de piedra y en una planta química para evitar ser deportado a Alemania. Pero incluso en estos momentos oscuros, Karol no perdió su fe ni su deseo de conocimiento. A pesar de las dificultades, continuó sus estudios de forma clandestina y, lo más importante, comenzó a discernir una vocación que cambiaría el rumbo de su vida: el sacerdocio. En 1942, en plena ocupación nazi, Karol ingresó en el seminario clandestino de Cracovia. Mientras el régimen nazi intentaba destruir la identidad y la cultura de Polonia, Karol y otros jóvenes seminaristas desafiaron el peligro de ser capturados, formándose en secreto. Estos años forjaron en él una profunda conexión con el sufrimiento de los demás. Para Karol, la fe no era simplemente una respuesta individual al dolor, sino un compromiso con la humanidad en su conjunto. Fue en estos años de resistencia silenciosa y profunda reflexión donde se plantaron las semillas de lo que sería su papado, una constante lucha por la dignidad humana y la libertad religiosa. Con la caída del régimen nazi en 1945 y el fin de la guerra, Karol Wojtyła fue ordenado sacerdote en 1946 por el arzobispo de Cracovia, Adam Stefan Sapieha, una figura clave de la resistencia polaca durante la ocupación. Poco después, fue enviado a Roma para continuar sus estudios, donde obtuvo un doctorado en teología. Al regresar a Polonia, Wojtyła fue nombrado vicario en varias parroquias y se convirtió en profesor de teología en la Universidad Católica de Lublin. Pero lo que lo distinguía no era solo su inteligencia académica,
sino su capacidad de conectar con los jóvenes. A través de retiros espirituales, caminatas y charlas al aire libre, Wojtyła cautivó a una generación de jóvenes polacos, enseñándoles a ver la fe no como una tradición estancada, sino como un camino vivo hacia la libertad y el amor. En 1958, a la edad de 38 años, Karol Wojtyła fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia, uno de los más jóvenes en la historia de la Iglesia Católica. Era un tiempo en el que la Iglesia polaca vivía bajo constante vigilancia y represión del gobierno comunista, que buscaba limitar su influencia en la sociedad. Sin embargo, Wojtyła no se dejó intimidar. Defendió valientemente los derechos de los creyentes y promovió una resistencia pacífica basada en la oración, la educación y el diálogo. La influencia de Wojtyła no tardó en cruzar las fronteras de Polonia. En 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia, y en 1967 fue elevado al cardenalato por el Papa Pablo VI. Su voz se convirtió en una de las más prominentes en el Concilio Vaticano II, donde promovió la importancia de la libertad religiosa y el papel activo de los laicos en la Iglesia. El 16 de octubre de 1978, Karol Wojtyła fue elegido como papa, tomando el nombre de Juan Pablo II en honor a su predecesor inmediato. Su elección sorprendió al mundo, ya que fue el primer papa no italiano en más de 450 años. Desde el inicio, quedó claro que su pontificado no sería uno común. En su primera homilía, declaró: «No tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo», un llamado que resonaría a lo largo de su papado. Juan Pablo II fue un papa que no se contentaba con estar encerrado en los muros del Vaticano. Viajó a más de 129 países durante su papado, llevando el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo. Pero uno de sus viajes más emblemáticos fue su regreso a Polonia en 1979, donde su presencia inspiró el surgimiento del movimiento Solidaridad, que eventualmente llevaría a la caída del comunismo en Europa del Este. El 13 de mayo de 1981, la vida de Juan Pablo II cambió para siempre. Mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, Mehmet Ali Aka, un terrorista turco, le disparó a quemarropa. Los disparos alcanzaron al Papa en el abdomen, y por un momento, el mundo entero temió lo peor. Gravemente herido, fue llevado de urgencia al hospital, donde se sometió a una cirugía que duró más de 5 horas. Durante su larga recuperación, Juan Pablo II nunca dejó de atribuir su supervivencia a la intervención de la Virgen María. De hecho, el atentado tuvo lugar en el aniversario de la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima. 2 años después, en un acto que conmovió al mundo entero, Juan Pablo II visitó a su agresor en la cárcel y lo perdonó personalmente. Este gesto de misericordia fue una demostración tangible de los principios cristianos que él predicaba. A pesar de las cicatrices físicas que le dejó el atentado, el Papa continuó con su misión global. En los años que siguieron, la salud de Juan Pablo II comenzó a deteriorarse. Fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, lo que afectó su movilidad y su capacidad para hablar. Sin embargo, a pesar de su fragilidad física, nunca dejó de cumplir con sus deberes papales. Continuó viajando, predicando y defendiendo la dignidad humana, convirtiéndose en un símbolo viviente de la lucha por la vida y la fe, incluso en medio del sufrimiento. A lo largo de su papado, Juan Pablo II promovió una cultura de la vida, oponiéndose firmemente al aborto, la eutanasia y la pena de muerte. También fue un incansable defensor del diálogo interreligioso, reuniéndose con líderes de otras religiones y promoviendo la paz en todo el mundo. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu se mantenía inquebrantable. El 2 de abril de 2005, tras una larga batalla contra su enfermedad, Juan Pablo II falleció en la Ciudad del Vaticano, rodeado de sus seres queridos. Su muerte fue un evento global que unió a millones de personas en oración. Su funeral fue uno de los más grandes de la historia, con la presencia de líderes religiosos, políticos y millones de fieles que acudieron a despedir a uno de los papas más queridos de todos los tiempos. Capítulo 8. El legado eterno. Apenas 6 años después de su muerte, en 2011, Juan Pablo II fue beatificado, y en 2014 fue canonizado por el Papa Francisco, convirtiéndose en San Juan Pablo II. Su legado sigue vivo hoy en día. Fue un hombre que, a pesar del sufrimiento personal, dedicó su vida al servicio de los demás, siempre fiel a su llamado. Su mensaje de "no tengáis miedo" sigue resonando, inspirando a millones de personas en todo el mundo a vivir con valentía, fe y amor. Narrador: la historia de San Juan Pablo II no es solo la de un papa que viajó por el mundo y promovió la paz.
Es la historia de un hombre que, a través del dolor personal, encontró la fuerza para cambiar el destino de naciones, y cuyo sacrificio personal siempre estuvo subordinado a su misión global. Fue un faro de esperanza en tiempos oscuros, y su ejemplo nos recuerda que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en el servicio desinteresado a los demás.